Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a definir y estudiar las razones trigonométricas. Me imagino que todos recordamos las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo alfa, el que está enfrente al ángulo alfa se denomina cateto opuesto, el que está al lado cateto contiguo o cateto adyacente, y este ángulo es el ángulo recto, el ángulo A. El lado que está enfrente del ángulo recto es el lado mayor y se llama hipotenusa. Vamos entonces a definir el seno, se define de alfa como el cateto opuesto partido por la hipotenusa. El coseno de alfa sería el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Y la tangente de alfa sería el seno de alfa partido por el coseno de alfa, que sería el cateto opuesto partido por la hipotenusa partido por el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Como la hipotenusa se simplificaría, quedaría cateto opuesto partido por cateto contiguo. Estas razones trigonométricas tienen unas inversas. La inversa del seno es la cosecante, la inversa del coseno la secante y la inversa de la tangente la cotangente. Si aplicamos el teorema de Pitágoras a este triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Si dividimos toda la ecuación por la hipotenusa al cuadrado, me quedaría hipotenusa al cuadrado partido por hipotenusa al cuadrado, que es 1, igual al cateto opuesto al cuadrado partido por la hipotenusa al cuadrado. Recuerden que el cateto opuesto partido por la hipotenusa es el seno, como está elevado al cuadrado sería el seno cuadrado, y el cateto contiguo partido por la hipotenusa era el coseno. Como está elevado al cuadrado ambos, pues sería coseno de alfa al cuadrado. Luego me quedaría esta relación que llamamos relación fundamental de la trigonometría, que la solemos expresar como seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Esta es la ecuación llamada ecuación fundamental de la trigonometría. Y a partir de esta ecuación pueden salir otras dos. Si dividimos toda la ecuación por el seno cuadrado de alfa, quedaría 1 más coseno entre seno es la cotangente, cotangente cuadrado de alfa igual a la inversa del seno al cuadrado, que es la cosecante al cuadrado. Y si dividimos toda la ecuación por coseno cuadrado, quedaría tangente cuadrado más 1 igual a la secante al cuadrado. Estas son las tres relaciones fundamentales de la trigonometría. Esta se puede poner mejor como 1 más tangente cuadrado de alfa igual a secante cuadrado de alfa. Bien, vamos a GeoGebra para poner puntos. Voy a poner el punto C, que va a ser 0, 0. Que es el punto origen, ahí me aparece, y voy a poner otro punto que va a ser el punto 1, 0. Recordemos que para trasladar las razones trigonométricas a una circunferencia, necesitamos una circunferencia goniométrica en la que el radio valga 1, porque entonces el seno va a ser el cateto opuesto, porque la hipotenusa es 1, y el coseno va a ser el cateto contiguo porque la hipotenusa igualmente es 1. Bien, si nosotros nos vamos aquí y acercamos un poquito, vamos a mover para que esté centrado, vamos ahora a dibujar una circunferencia que tenga como centro C y que pase por el punto A. Esa sería mi circunferencia goniométrica porque tiene radio la unidad. Si yo me voy ahora, vamos a ampliarlo un poquito más, así. Si yo me voy ahora a elegir un punto cualquiera de la circunferencia, por ejemplo ese punto yo lo voy a poder mover. Bien, vamos a trazar ahora el radio de la circunferencia, vamos a trazar un segmento que una C con B. Evidentemente da 1 porque es el radio. Vamos a renombrarlo y lo voy a renombrar como R, el radio de la circunferencia. Y ahora vamos a trazar una recta perpendicular por este punto. Le doy aquí a recta perpendicular, elijo el punto y la recta a la que quiero que sea perpendicular, que es el eje. Bien, me ha salido aquí un punto, es el que voy a querer. Voy a querer un punto que es la intersección de esta recta con este eje. Y me sale el punto D. Pues bien, voy a trazar ahora un segmento que una el centro con el punto D. A ese segmento lo voy a colorear de azul
Y bueno, lo primero, esta recta la vamos a quitar. No, todavía no, porque no hemos definido el segmento. Bueno, podemos quitarla. Vamos a definir un segmento que una B y D. Le doy a segmento que une B y D. Bien, pues ya tengo estos tres. Como el radio es 1, lo vemos aquí, pues el cateto opuesto va a ser el seno. Entonces lo voy a renombrar y lo voy a llamar seno. El seno de alfa, obviamente. Para poner el alfa, lo que voy a hacer es irme aquí al alfita este y seleccionarlo. Bien, y ahora este segmento en propiedades le voy a colorear de rojo, por ejemplo, que es el color que le voy a dar al seno. El estilo le voy a dar un poquito más de grosor. Vale. Para que no me moleste esto y poderlo ver bien, lo voy a poner aquí, lo voy a trasladar ahí. Y ahora vamos a definir el segmento también que une los puntos el C con el D. Este segmento lo voy a llamar coseno de alfa. Bueno, también podría ponerse este segmento, botón derecho, renombra y lo voy a llamar ahora coseno de alfa. Y lo voy a colorear de azul. Botón derecho, propiedades, el mismo grosor que antes y el color pues azul. Vamos a ponerlo aquí para que se vea mejor. Y ya tengo el seno y el coseno de alfa. Falta alfa. Para definir un ángulo, nos vamos aquí a ángulo y tengo que empezar por el punto lateral, luego el vértice y luego este punto. Y me va a salir el ángulo, que es alfa. Yo le voy a cambiar el color, por ejemplo, propiedades. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en un color naranja y en un estilo más grueso y un tamaño también, por ejemplo, 50. Creo que así está bien. Bien, aquí tengo el ángulo, no se ve porque el coseno me lo está... Vamos a ponerlo ahí, ahí se ve mejor. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es definir la tangente. Para eso vamos a visualizar la tangente, mejor dicho. Fíjense que si lo he hecho bien, moviendo este punto B, se tiene que mover todo conjuntamente. ¿Lo vemos? Bien. Vamos a visualizar la tangente. Y trazamos una recta perpendicular y me va a pedir un punto y la recta perpendicular. Pues un punto vamos a poner A y la recta perpendicular a este eje. Ahí la tenemos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es trazar la recta que une el punto C y B con esta recta. Entonces le doy a una recta, elijo dos puntos, elijo C y elijo B y ya tengo la recta. Y ahora me interesa hallar este punto de intersección. Entonces le doy aquí a punto, intersección y señalo la recta vertical y esta recta y me da ese punto E. Ya esta recta la puedo dejar no visible y ahora lo que sí tengo que hacer es un segmento que me una C con E. Y este segmento lo voy a... Bien, la tangente sería el segmento AE. Vamos a definirlo. Vamos a poner un segmento que une el punto A y el punto E, que vale 1 aproximadamente. Entonces vamos a propiedades. Vamos a ponerlo en 7, como hemos hecho otras veces. Y el color lo vamos a poner, por ejemplo, este color verde, que es el color de la tangente. Fíjense que ahora aquí en propiedades, lo que voy a hacer es cambiarle el nombre, renombrar. Renombro y lo voy a llamar en vez de K,
tangente de alfa. Pues ya tengo aquí el seno, que es el cateto opuesto, el coseno, el cateto contiguo, y la tangente, que es esto, que va desde el punto del radio hasta aquí. Si yo muevo, fíjense que en el primer cuadrante, tanto el seno como el coseno como la tangente son positivas. Si me voy a un ángulo del segundo cuadrante, voy moviendo B. Fíjense que cuando llega a 90 grados, pues la tangente se me va al infinito. Si estamos en un ángulo del segundo cuadrante, fíjense que el seno sigue siendo positivo, porque este es el cuadrante positivo, o sea, este es el lado positivo del eje de la SIG. Veis que aquí hay números negativos. Luego el seno es positivo. Aquí he insertado un signo positivo que dice que de aquí hasta arriba este eje es positivo. Luego el seno es positivo, pero ¿qué le pasa al coseno? El coseno es el cateto contiguo y aquí está a la izquierda del cero, que son los valores negativos. El coseno va a ser, por tanto, negativo. Aquí hemos puesto un signo negativo que dice que de C hacia la izquierda todo esto es negativo. Luego el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Y la tangente, como vemos, también es negativa, porque está por debajo de C, en la parte negativa del eje Y. Vemos el signo negativo. ¿Qué pasa si yo muevo B al tercer cuadrante? Perdón. Me voy al tercer cuadrante y fíjense que ahora el seno pasa a estar en la parte negativa, el coseno sigue siendo negativo, mírenlo aquí, el coseno es este de aquí, que sigue siendo negativo. Vamos a quitar esto para que no nos moleste. Le quito que muestre la etiqueta. El coseno es negativo, el seno es negativo, pero la tangente es positiva. Claro, menos entre menos es más. ¿Veis la tangente aquí positiva? En el tercer cuadrante la tangente es positiva y el seno y el coseno son negativos. Fíjense que en el segundo era positivo solo el seno, todos los demás negativos. Bueno, el seno y su inversa, obviamente, la cosecante. Y aquí la tangente y la cotangente son positivas. ¿Y qué pasa en el cuarto cuadrante? Si yo me voy al cuarto cuadrante, fíjense lo que pasa. El seno está en la parte negativa del eje Y, el coseno está en la parte positiva del eje X. En el cuarto cuadrante es positivo el coseno y su inversa, es decir, la secante. Y las demás razones son negativas. Bien, vamos a hacer ahora una cosa. Vamos a poner aquí en donde pone entrada seno, entre paréntesis, y poner el ángulo alfa para que me dé el seno. Voy a poner el ángulo alfa y cierro el paréntesis y le doy a Enter. Y me sale aquí, ¿verdad? Menos 0,81 en el cuarto cuadrante. Efectivamente el seno es negativo. Me voy a ir aquí, voy a darle a texto y voy a poner seno de alfa igual y ahora voy a coger esta letrita de aquí, ¿veis la A? Pues la voy a seleccionar. ¿Para qué? Para que me salga aquí. Ahora, botón derecho, propiedades, lo voy a poner en rojo, porque el seno lo he dibujado en rojo, y lo voy a poner en negrita y en un tamaño grande, por ejemplo. Bien, ya tengo el seno. Ahora voy a hacer lo mismo con el coseno. Doy aquí, coseno, abre paréntesis y señalo el ángulo alfa. El ángulo alfa, cierra paréntesis y le doy a Enter. Me da positivo, el coseno del cuarto cuadrante es positivo. Y ahora nuevamente le doy aquí a texto, me voy aquí y pongo coseno de alfa, todo junto. El alfa a mí me sale aquí porque ya lo he usado. Si no lo veis aquí, en básico lo encontráis aquí. Coseno de alfa igual y señalo la letrita donde lo tengo aquí. Vale. Ahora esto, botón derecho, propiedades, lo voy a poner en negrita, en tamaño grande como antes y en el color que le di al coseno.
que era un color azul. Bien. Y ahora voy a hacer lo mismo, por último, para la tangente. Tangente de, abre paréntesis, alfa, y le doy al Enter. Paréntesis, y le doy al Enter. Que es negativa porque en el cuarto cuadrante la tangente es negativa. Propiedades. Bueno, no, propiedades no. Lo voy a poner aquí, un texto, aquí, y voy a poner tangente de alfa. Cuidado, no pongan espacio, porque si no GeoGebra no lo va a entender. Igual, y ahora selecciono esta letrita de aquí, D. OK, y ahora botón derecho, propiedades, lo voy a poner en este color verde, por ejemplo, que era el color que le di a la tangente, en negrita y en tamaño grande. Fíjense que ya tengo las tres razones trigonométricas. Si yo muevo mi punto B, pues voy a ir teniendo todas las razones trigonométricas. Fíjense que en el primer cuadrante todas son positivas. En 0 el seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1 y la tangente es 0. Fíjense que todas son positivas, la tangente va aumentando, en 90 se hace infinito. Fíjense que me dice que la tangente no sabe cuánto es porque infinito no está definido en GeoGebra. Y si me voy al segundo cuadrante, el seno es positivo, ¿lo veis? Seno positivo, porque está en la parte positiva del eje Y. Y el coseno es negativo y lógicamente la tangente, que es el cociente de las dos, la veis aquí, que es negativa también. Bien. Si me voy aquí a 180, pues el coseno es menos 1, el seno es 0 y la tangente es 0. Recuerden que el seno de alfa vale 0 en 180, en 0, 180, en 360, en múltiplos de 180. Si me voy al tercer cuadrante, el que va a ser positivo va a ser la tangente. ¿La veis? Tanto el seno es negativo porque está en el eje Y y el coseno está también a la izquierda, por tanto también es negativo. Y menos entre menos es más, luego la tangente es positiva. ¿La veis aquí? Que es positiva, en la parte positiva. Voy moviéndome y cuando llegue a 270 la tangente va a ser infinito. Y GeoGebra no la va a saber calcular. Bueno, no lo voy a... Y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo y el seno y la tangente, veis que el coseno está en la parte positiva y el seno es negativo y la tangente también está, porque seno entre coseno también es negativo. ¿Lo veis? Y si llego a 0, pues el seno 0, el coseno 1 y la tangente 0. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.